El pesado velo de seda bordaba un futuro que Clara no había elegido. Sus manos, aprisionadas en los guantes de encaje, temblaban con una sutil rebelión. La mansión ancestral, un mausoleo de silencios y opulencia, la envolvía en su fría majestuosidad. El espejo reflejaba una imagen ajena, una novia fantasmal a punto de ser sacrificada en el altar de la tradición familiar. ¿Escaparía de ese destino tejido en sedas y lágrimas, o se rendiría a la inexorable presión de una sociedad que la veía solo como una pieza en un tablero de ajedrez? El salón de baile, normalmente vibrante con la alegría efímera de las fiestas, se sentía hoy como una cámara de tortura. Cada nota de la melodía de piano que resonaba con amarga ironía en el espacio, se clavaba como una espina en el corazón de Clara. El aire, pesado y cargado de expectativas, parecía sofocarla. El olor a jazmín, normalmente dulce, hoy le resultaba nauseabundo, un recordatorio de la dulzura engañosa de su situación. La sonrisa forzada en su rostro se sentía más fría que el mármol del suelo. Su prometido, un hombre rico y poderoso pero sin alma, sin corazón, le parecía un extraño. Sus miradas eran glaciales, sus palabras vacías y sin emoción. Ella lo veía a través de un cristal opaco, incapaz de penetrar su armadura de indiferencia. La idea de una vida a su lado la llenaba de un vacío aterrador, un vacío tan grande que resonaba con el silencio de la mansión. Pero en medio de la opresión, un pequeño resquicio de esperanza se abría paso, un susurro de rebelión, un anhelo inquebrantable de libertad. En lo más profundo de su ser, una llama de valentía empezaba a crecer. Era un fuego que ardía lento, pero su calor se extendía a cada célula de su cuerpo. Ella no era una marioneta, no se doblegaría ante un destino que no había elegido. No, Clara, lucharía por su propio futuro, cueste lo que cueste. La luna, una moneda de plata ensangrentada, colgaba en el cielo. Era la noche perfecta para una huida, una noche envuelta en la oscuridad más profunda, una noche que parecía conspirar con los deseos secretos de Clara. El silencio de la mansión, normalmente inquietante, ahora era su aliado, un manto protector que la cubría mientras se deslizaba como una sombra entre las paredes. Cada paso que daba era una victoria, una pequeña rebelión contra el destino que le habían impuesto. El corazón le latía con fuerza, un tambor frenético que resonaba en sus oídos. El miedo, un frío cuchillo clavado en su espalda, la impulsaba hacia adelante. No había vuelta atrás, no podía permitirse el lujo de dudar. La adrenalina corría por sus venas, una corriente eléctrica que la mantenía en movimiento. El susurro del viento entre los árboles era una amenaza, cada rama que se rompía un presagio ominoso. La oscuridad le jugaba una mala pasada, multiplicando los peligros, distorsionando las formas, pero al mismo tiempo, la protegía, la ocultaba de miradas indiscretas. ¿Te imaginas sentir ese miedo y esa soledad combinados? Ella estaba sola, completamente sola, enfrentándose a la inmensidad de la noche y a la incertidumbre del futuro. Pero también, entre las sombras y la incertidumbre, brotaba una chispa de esperanza, la promesa de un nuevo comienzo, un futuro que ella misma forjaría. Dejar atrás todo lo conocido era doloroso, un desgarramiento del alma, pero era necesario para construir una vida diferente, una vida donde la libertad fuera más que una palabra. Ella estaba entrando en lo desconocido, sí, pero con la valentía de quien sabe que no tiene nada que perder y todo que ganar. El desierto la recibió con los brazos abiertos, pero sus abrazos eran de fuego y sed. El sol, un implacable juez, caía sobre ella sin piedad, quemando su piel, secando su garganta. La arena fina y dorada se adhería a su cuerpo como una segunda piel, sofocándola, recordándole su insignificancia ante la inmensidad del paisaje. La sed la devoraba, un fuego que ardía en su interior, más insoportable que el calor del sol. Cada bocanada de aire seco y ardiente era una tortura, cada respiración un recordatorio de su desesperación. Su boca estaba reseca, la garganta en carne viva, la lengua hinchada. Sentía como si se le estuviera secando el alma, junto con su cuerpo. La soledad la envolvía como una mortaja, un silencio tan denso que se podía tocar, un vacío que resonaba con la inmensidad del desierto. Era una soledad que perforaba el alma, que aplastaba el espíritu. Se sentía absolutamente sola, abandonada a su suerte, una pequeña embarcación a la deriva en un mar infinito de arena y cielo. La desesperación la asaltaba en oleadas, amenazando con ahogarla en su propio desamparo, pero en medio de la oscuridad, un pequeño hilo de esperanza aún se aferraba a su corazón, un pequeño fuego interno que aún ardía, un resquicio de valentía que le susurraba al oído que debía seguir luchando. Aunque el desierto parecía querer devorarla,
Su espíritu de lucha seguía vivo, ella no se rendiría. Clara yacía desfallecida, un pájaro herido caído del nido. El sol la había castigado sin piedad, la sed la había torturado, y la desesperación la había abrazado con una fuerza implacable. Sus ojos, hundidos en sus órbitas, parecían dos pozos oscuros, reflejando la inmensidad del desierto que la había tragado. Ya no sentía la fuerza para seguir adelante, solo un cansancio absoluto que la abrumaba. De repente una sombra se proyectó sobre ella, un hombre alto y delgado, con los rasgos duros y marcados por el sol y el viento, se detuvo junto a ella. Era Tlechay, un guerrero apache. Su mirada penetrante y llena de una sabiduría ancestral la observaba con una mezcla de cautela y curiosidad. Sus ojos, profundos como pozos sin fondo, parecían leer su alma. En un principio, Tlechay la vio como una presa fácil, una víctima más del implacable desierto, una mujer débil y vulnerable, perdida e indefensa, pero algo en su mirada, una chispa de resistencia, de determinación, le hizo dudar. No era simplemente una presa, era una luchadora, una superviviente. Esa fuerza, esa resiliencia, lo intrigaron. El encuentro bajo las estrellas, en el corazón del desierto, fue el inicio de un cambio radical en el destino de ambos. Para Clara, era la llegada de un posible salvador, una oportunidad de escapar de la muerte segura. Para Tlechay, era un desafío, una oportunidad de demostrar su compasión, de romper con los prejuicios, de ayudar a quien lo necesitaba, aun en contra de sus propios instintos. ¿Acaso no es a veces el amor el que nos desafía a ser mejores? La desconfianza era un muro invisible pero impenetrable, entre Clara y Tlechay. Ella, una mujer de ciudad, educada en la refinada opulencia de una mansión, miraba con recelo al guerrero apache. Sus costumbres le resultaban extrañas, incluso amenazantes. Su fuerza física, palpable en cada uno de sus movimientos, le inspiraba una mezcla de miedo y fascinación. ¿Acaso este hombre, tan diferente a todo lo que conocía, sería su salvador o su verdugo? Tlechay, por su parte, la observaba con recelo. Esta mujer, con su ropa extraña y su piel pálida, era una desconocida, un enigma que no entendía. Procedía de un mundo diferente al suyo, un mundo de opulencia y artificio que le era ajeno y le inspiraba desconfianza. Sus modos refinados le parecían extraños, incluso débiles. Su vulnerabilidad era evidente, pero ¿hasta qué punto se trataba de una apariencia engañosa? Un abismo cultural separaba a Clara de Tlechay, un abismo que se traducía en desconfianza mutua. El idioma era una barrera, pero los gestos, las expresiones y las miradas hablaban un lenguaje universal. El miedo y la vulnerabilidad eran sentimientos compartidos, un terreno común que, a pesar de la desconfianza, les permitía momentáneamente tender un puente. La situación era crítica para ambos, la supervivencia era el único punto de conexión. A pesar de la desconfianza y el miedo, la necesidad de sobrevivir los unió, una alianza forjada en el crisol del desierto. La supervivencia, esa fuerza brutal que lo traga todo, obligaba a Clara y a Tlechay a colaborar. El desierto era un enemigo común, un adversario implacable que no hacía distinciones entre culturas ni creencias. La cooperación, aunque llena de recelo, era su única vía de escape. Esa cooperación marcaría el inicio de un cambio gradual. Tras días de agotadora travesía, Tlechay condujo a Clara a un lugar oculto entre las montañas, un refugio ancestral de su tribu. El paisaje cambió radicalmente. El implacable desierto dio paso a imponentes picos rocosos, cubiertos de una vegetación exuberante y misteriosa. Un río serpenteaba entre las montañas, creando un oasis de vida en medio de la grandeza rocosa. El aire fresco y limpio era un bálsamo para los sentidos. La comunidad apache, con sus rostros marcados por el sol y el viento, observaba a Clara con una mezcla de curiosidad y recelo. Eran gentes de pocas palabras, pero sus ojos hablaban un lenguaje silencioso, un lenguaje de sabiduría ancestral y cautela innata. Su cultura, tan diferente a la de Clara, les resultaba extraña e incluso inquietante. La presencia de una mujer extranjera en su territorio generaba tensión, una tensión palpable en el aire. Las costumbres de los apaches chocaban frontalmente con las ideas preconcebidas de Clara. Sus tradiciones, impregnadas de una profunda espiritualidad y una conexión inquebrantable con la naturaleza, le resultaban a la vez fascinantes y extrañas. Las diferencias culturales creaban malentendidos y momentos de incomodidad, una tensión latente que se sentía como una sombra que se alargaba y amenazaba con romper el delicado equilibrio. A pesar de las diferencias y de la tensión que las rodeaba, el pequeño poblado en medio de las montañas se convertía en un espacio de refugio para Clara,
Tras la tormenta de su huida y el terror del desierto, la quietud de las montañas le ofrecía un respiro, una oportunidad de sanar y reconstruirse. Pero era un refugio que también presentaba desafíos. Era un espacio donde debía aprender a adaptarse, a comprender, a integrarse en una cultura completamente diferente a la suya. Clara, rodeada por la belleza imponente de las montañas y la serenidad del valle, comenzó a adentrarse en la cultura apache. Cada día era una lección, cada ritual una revelación. Observaba fascinada sus costumbres ancestrales, impregnadas de una profunda espiritualidad y una conexión íntima con la naturaleza. La vida de la tribu, en perfecta armonía con el entorno, la cautivaba. Las historias de los ancianos, transmitidas de generación en generación, le revelaban una visión del mundo profundamente diferente a la suya. El respeto por la tierra, por los animales, por los espíritus, la conmovía profundamente. Su profunda conexión con la naturaleza, una relación de profunda interdependencia, le hacía cuestionar su propia visión antropocéntrica. Descubría la belleza de una vida sencilla, sin las vanidades y las superficialidades de su mundo anterior. La espiritualidad de los apaches, una conexión íntima con el universo, con los espíritus de la naturaleza, la fascinaba. La danza de la luna y el sol, la celebración de los ciclos naturales, le mostraban la belleza de un mundo vivido en armonía, lejos del ruido y las presiones de la civilización. Descubría un sentido de pertenencia que nunca había conocido, una sensación de paz que parecía brotar de la misma tierra. Con el tiempo, las líneas que separaban a Clara de la tribu se fueron difuminando. El intercambio cultural era un baile continuo, una danza de comprensión y aceptación. Las diferencias seguían existiendo, pero el respeto y la admiración se iban imponiendo. Clara sentía que estaba encontrando su lugar en el mundo, un lugar que había estado buscando toda su vida, un lugar donde la paz y la armonía eran el ritmo natural de la existencia. La convivencia diaria fue tejiendo un vínculo silencioso, pero profundo, entre Clara y Tlechay. La desconfianza inicial se fue disipando poco a poco, dando paso a un respeto mutuo que con el tiempo se transformó en admiración. Observaban sus acciones, sus gestos, sus miradas, aprendiendo a descifrar el lenguaje silencioso de sus corazones. La admiración por la fuerza y la sabiduría de Tlechay fue creciendo en el corazón de Clara. Ella, acostumbrada a un mundo de superficialidades, veía en él una honradez y una autenticidad que la conmovían. Su conexión con la naturaleza, su respeto por las tradiciones, le recordaban la belleza de una vida sencilla, una vida auténtica, lejos de la hipocresía y las falsas apariencias. Su fuerza interior, su quietud, eran un misterio que la atraía. Tlechay, a su vez, encontraba en Clara una fragilidad y una sensibilidad que le conmovían. La tristeza en sus ojos, la huella de un pasado doloroso, le despertaba una compasión profunda, un afecto que él mismo no comprendía del todo. La fuerza que ella había mostrado al huir de su destino, su capacidad de adaptación y resistencia, lo admiraban. En ella veía una resiliencia que lo conmovía profundamente. Entre ellos, en el silencio de las montañas, en la intimidad de la convivencia diaria, un sentimiento inesperado comenzó a florecer, un amor naciente, un amor que no se pronunciaba, pero que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada silencio compartido. Era un amor silencioso, un amor que latía al ritmo del tambor, un ritmo ancestral, un ritmo que se escuchaba con el corazón, un amor que nacía en el desierto, entre dos almas heridas, dos corazones que encontraban consuelo el uno en el otro. La tranquilidad del refugio en la montaña se quebró. Un rumor, un susurro al viento trajo la noticia a hombres a caballo. Los hombres de la familia de Clara se acercaban a la tribu, buscaban a Clara decididos a recuperarla, a arrastrarla de vuelta a una vida que ella había rechazado. La amenaza se cernía sobre el pequeño poblado como una tormenta inminente. El miedo, frío y punzante, se instaló en el corazón de la tribu. Los apaches, acostumbrados a la vida en armonía con la naturaleza, no estaban acostumbrados a este tipo de amenaza directa. La presencia de los forasteros rompía su paz, la tranquilidad de su refugio. Sus rostros, habitualmente serenos, ahora reflejaban una mezcla de temor, indignación y determinación. La amenaza clara era también una amenaza a su comunidad. Tlechay, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabía que tenía que actuar. Proteger a Clara era su deber, pero también debía defender a su comunidad, a su pueblo. El conflicto se cernía sobre ellos, una tormenta inevitable que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. El pasado, el mundo que Clara había intentado dejar atrás, regresaba para acecharles,
un fantasma implacable que volvía para reclamar lo que creía suyo. El amor que nacía entre Clara y Tlechay se enfrentaba a una prueba de fuego. Su refugio en la montaña, su oasis de paz, estaba amenazado. La tranquilidad del valle se había convertido en un campo de batalla, un escenario donde el pasado y el presente se enfrentaban, donde el amor se enfrentaba al odio. Podrían proteger su frágil vínculo ante la inminente tormenta. El corazón del cañón, un laberinto de rocas imponentes y sombras profundas, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento inevitable. Los hombres de Clara, imponentes figuras a caballo, irrumpieron en el territorio de la tribu, sus rostros duros y amenazantes, sus armas listas para la batalla. El silencio de las montañas, roto por el chasquido de las armas y el relincho de los caballos, se transformó en un presagio de guerra. Tlechay y su tribu, con la valentía y la destreza que los caracteriza, defendieron su hogar y a Clara. Sus flechas, precisas y mortales, surcaban el aire como rayos de fuego, encontrando su blanco con implacable precisión. El choque de las culturas fue brutal, un enfrentamiento feroz entre dos mundos diferentes. La batalla resonaba en el cañón, un eco de gritos, de golpes y de muerte. Clara, en medio de la batalla, observaba con terror y admiración la valentía de Tlechay y su tribu. Su corazón latía con fuerza, un martillo que golpeaba contra sus costillas. El amor que sentía por el guerrero se intensificaba ante el peligro, alimentando su coraje y su determinación. Su pasado volvía para acecharla, pero este nuevo amor le daba la fuerza para enfrentarlo. El cañón, testigo mudo de la batalla, se convirtió en un escenario desolador. El choque de dos culturas, la lucha por la supervivencia y la defensa del amor, crearon un paisaje ensangrentado y lleno de dolor. La lucha fue feroz, poniendo a prueba el valor, la lealtad y el amor. Pero ¿quién prevalecería? ¿Triunfaría el odio o triunfaría la esperanza? El combate había terminado, pero el precio había sido alto. Tlechay, herido y exhausto, se enfrentaba a una difícil decisión. Los hombres de Clara eran superiores en número y estaban decididos a llevársela. Para protegerla, para salvarla, él tenía que hacer un sacrificio que pondría su propia vida en peligro, un sacrificio que exigiría todo su valor y toda su determinación. Con un plan audaz y peligroso, Tlechay decidió enfrentarse solo a los hombres de Clara. Se entregaría a ellos, ofreciendo su vida a cambio de la de Clara. Era un acto de valentía extrema, un sacrificio silencioso que pondría a prueba su coraje y su amor. Sabía que estaba arriesgando todo, pero la idea de Clara en peligro era insoportable. Su decisión, un acto de amor puro y desinteresado, sorprendió incluso a Clara, quien no podía comprender la magnitud de su sacrificio. El heroísmo silencioso de Tlechay, su valentía sin límites, conmovía hasta las lágrimas. Su amor por ella era tan profundo, tan poderoso, que lo empujaba a poner en juego su vida sin dudar. El sacrificio de Tlechay no fue en vano. Su acto de valentía, su entrega sin reservas, conmovió a los hombres de Clara. El valor y la lealtad del guerrero apache les hicieron cuestionar su propia misión. La redención del pasado de Tlechay, sus años de lucha y sacrificio silencioso, resonaba en su valentía desinteresada. Era un acto de amor tan grande que transformó su ira en conmoción, su enojo en admiración, y su misión en un arrepentimiento silencioso. El silencio que siguió a la batalla fue pesado, denso, cargado de dolor y pérdida. La tribu apache lloraba a sus guerreros caídos, sus rostros marcados por el luto, sus corazones apesadumbrados por la tragedia. El aire, impregnado del olor a sangre y pólvora, resonaba con el eco de sus lamentos, un lamento que se mezclaba con el susurro del viento entre las montañas. Pero entre el luto y la tristeza, se abría paso una sensación de triunfo y renacimiento. La tribu había defendido su hogar, su tierra, su forma de vida. Habían superado una amenaza terrible, protegiendo a Clara y su nuevo hogar. La victoria, aunque amarga por las pérdidas, les daba fuerza, les renovaba el espíritu. La comunidad se unía para reconstruir, para sanar. Clara, aunque profundamente conmovida por las pérdidas, había encontrado su lugar en el mundo. El refugio en la montaña había dejado de ser solo un espacio físico para convertirse en su hogar, un lugar donde se sentía segura, amada y protegida. El amor que sentía por Tlechay la había sanado, la había llenado de una fuerza nueva. Su corazón, antes oprimido por el miedo y la desesperación, ahora latía con esperanza y alegría. Las heridas físicas sanarían con el tiempo, pero las cicatrices emocionales permanecerían, un recordatorio del viaje doloroso que había vivido, de la lucha que había superado. Esas cicatrices no eran un símbolo de derrota,
sino de fortaleza, un testimonio de su resiliencia, de su capacidad de amar y de superar la adversidad. La paz, aunque frágil, se reconstruía, ladrillo a ladrillo, corazón a corazón. Un nuevo amanecer pintó el cielo sobre las montañas, un amanecer lleno de esperanza y promesas. Clara y Tlechay, juntos, comenzaban a construir su vida, un futuro tejido con amor, respeto y aceptación. Las cicatrices del pasado aún estaban presentes, pero no nublaban la luz de un nuevo comienzo. El valle, antes escenario de una batalla feroz, ahora se extendía ante ellos como una promesa de paz. Su vida juntos, una mezcla de dos culturas diferentes, se construía sobre la base del respeto mutuo y la admiración. Clara, aprendiendo las costumbres y tradiciones de la tribu, se integraba cada vez más en su nueva comunidad, encontrando un sentido de pertenencia y un hogar que nunca antes había conocido. Su mundo, antes limitado a la opulencia y los artificios de la ciudad, se había expandido, se había enriquecido. Tlechay, a su vez, aprendía de Clara, de su cultura, de su sensibilidad, de su capacidad de amar. Él, un guerrero acostumbrado a la dureza de la vida en el desierto, se abría a nuevas emociones, a nuevas experiencias, a una nueva forma de comprender el mundo. Su corazón, antes endurecido por la vida, comenzaba a latir con un ritmo nuevo, un ritmo más suave, más esperanzador. Su futuro se extendía ante ellos, un nuevo capítulo lleno de promesas y desafíos. No era un futuro fácil, pero sí un futuro construido sobre el amor, el respeto y la aceptación. Era un futuro que habían forjado juntos, un futuro que representaba el equilibrio entre dos mundos encontrados, un equilibrio frágil pero esperanzador. Era un nuevo amanecer en la montaña, un amanecer que brillaba con la promesa de una vida plena y feliz. El tiempo, ese río silencioso que todo lo arrastra, fue fluyendo entre las montañas. Clara y Tlechay construyeron una vida juntos, una vida llena de amor, respeto y complicidad. Su hogar, una pequeña cabaña de madera cerca del río, se llenó del murmullo de risas infantiles, del aroma de pan recién horneado y de la calidez de una familia que se unía cada día con más fuerza. El pasado, aunque presente en sus recuerdos, no opacaba la luz de su presente. El amor que había nacido en medio de la huida, del miedo y de la desesperación, se fortaleció en el calor del hogar, en la cotidianidad de una vida compartida. Sus diferencias culturales, antes una barrera, se convirtieron en una fuente de riqueza, en una celebración de la diversidad. Cada tradición, cada costumbre, era un elemento más que enriqueció su vida, tejiendo una hermosa tapicería de dos mundos diferentes. Pero el eco de su historia, de su huida, de su lucha, de su amor, resonaba a través de los años. Las cicatrices del pasado, o kusanadas, quedaban como un suave recordatorio de todo lo que habían superado. Su historia, un canto a la valentía, a la superación y al poder del amor, era un faro de esperanza para quienes se encontraban perdidos en la oscuridad. Era una historia que debía ser contada, una historia que resonaba con la fuerza de un corazón libre. Su historia, aunque única, es un reflejo de la fuerza interior que todos llevamos. ¿Te ha conmovido esta historia de amor, de valentía y de superación? ¿Te ha hecho creer en el poder del amor para sanar heridas profundas? Si esta historia resonó en tu corazón, suscríbete para descubrir más historias de amor y valentía en el salvaje oeste. No te pierdas las próximas entregas de historias de amor del viejo oeste. Toca la campanita para no perderte ninguna.